Bueno, buenas noches a todos. Estamos en vivo. Vamos a, vamos a empezar este vivo a medida que se van conectando de a poco. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Jonathan. Bueno, saludos a todos los que se van conectando. Y bueno, hoy tenemos la visita de Gabriel, que Gaby, hola Santi, tempranito dice, qué grande, sí, hacemos tempranito hoy, después de, saludos Jonathan, bueno, después tenemos después del vivo, de la charla con Gaby, tenemos un Zoom con preguntas, y ahí vamos a estar contestando, ¿sí? Con Gaby, sobre todo Gaby, preguntas que tengan respecto a la temática de hoy, que es esta cuestión de la distinción entre la religión y la ciencia. Así que a medida que se van conectando, hola Michelle, ¿cómo te va? A medida que nos vamos conectando, vamos a esperar a Gaby también para que se conecte y tengamos la charlita con él. Sí, va a ser una charla buena y va a ser sobre esta cuestión de ser cristiano y universitario, ¿no? Esto es algo que la mayoría de los que van a ver este vivo se preguntan, ¿no? Bueno, soy cristiano y universitario, ¿y cómo llevo esto dentro de la universidad? ¿Cómo llevo esto dentro de los ámbitos en que me muevo? Ahí señor Gaby, lo vamos a agregar. Y vamos. ¿Se escucha bien? Creo que sí. Hola Rami, ahí se unió. Bueno. ¿Cómo estás, Brian? Hola Gaby, ¿cómo Bien. andas? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Yo acá tomando unos mates. Ah, qué bueno. Yo ahora en un cachito, por ahí me hago algo. Por ahí en la parte del Zoom, por ahí voy a tomar algo. ¿Me Pero escucha? está bueno ¿Escucha lo medio del mate. cortado? ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, yo te escucho bien. No sé la gente ¿Se cómo escucha? escucha. Gente Ahí, a ver. cómo escucha. No sé si se escuchan bien ahí, del otro lado. Yo no te estaría Acá yo te escuchando a vos. Vamos a ver, ahí. ¿No me escuchás? A vos no te ¿Ahí estaría me escuchando. escuchás? Pará, vamos a hacer una cosa. Salgo y me vuelvo a unir. No sé si me escuchás, pero yo a Dale. vos no te escucho. Sí, yo te A escucho, ver. pero a ver, no sé la gente si me escucha a mí. Eh, Gaby no me escucha, pero no sé ustedes si me están escuchando. Mm. Ahí me comentan si me escuchan, me están escuchando. Se escucha bien, dice Rami. Bárbaro, a los dos. Bueno, entonces debe ser un tema de Gaby ahí, que le está costando el tema del audio. Eh, bien, bien, acá no sé bueno, bueno, ahora apenas se conecta lo haremos de nuevo para charlar sobre este tema. Dice sí, hola Gir, te escuchamos, dice Rami. Positivo, genial, genial. Porque a veces se da estas dificultades, ¿no? En la tecnología. Eh, bueno, estamos en un contexto de vuelta donde estamos encerrados. Ahí está, listo, dice. Bueno, ahí te agrego entonces Gaby de nuevo. A ver cómo hago para agregar. Transmitir. Ahí estamos, a ver. Hola Gil, ¿cómo te va? A ver, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Estoy como en medio Ahora que sí. se me ve Se me fue medio. el sonido, se te veía, pero mudo. Ah, acá me parece que Ahora, se me ahora hizo un sí, ahora sí. zoom. A mí me ves bien. Se me hizo un zoom, me parece, no sé qué toqué. ¿No? Estoy No, como no, medio porque cerca. al estar los dos ahí se hizo un zoom en tu cara, digamos, pero bien, Sí. se te ve bien. Ok, ok. Bueno, a ver, voy a alejar un poquito. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien, amigo? ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo.
Bien, gracias a Dios, a full con la facultad, con trabajo, pero bien. ¿Vos cómo Ah, estás? bien, gracias a Dios. Acá, bueno, expectante por la charlita que vamos a tener. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? ¿Te parece? Podemos hacer Perfecto. una oración, ¿te animás? ¿Hacemos una oración? Dale, dale, no hay drama. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, papá, por este momento, por este día que nos regalas, Señor, por este vivo. Gracias por esta honra, Señor, por este momento compartido. Queremos, Señor, de que seas tú hablando a través de nuestras bocas, Señor, que seas tú ministrando, Padre amado, y que cada charla que se dé, cada palabra que demos, Señor, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, papá, porque tú estás aquí y sabemos, Señor, de que tú te revelas a todos los corazones dispuestos, Señor. Estamos acá, Señor Dios mío, para hablar lo que tú pusiste primero en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre amado. Bendice a Brian, Señor Dios mío, bendice a cada uno de los que se están conectando, Señor, y aquellos aún que van a ver a este vivo, Señor, en diferido, papá. Bendícelo, Señor, y te ruego que te reveles, Señor, a sus corazones, Señor, como lo has hecho en nuestras vidas, papá. En el nombre poderoso de Jesús te honramos y te bendecimos por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Buenísimo. Muy bien. Le comentaba recién a la gente ahí que se está conectando que, bueno, vamos a tener este vivo respecto a la temática de soy cristiano y universitario. Y después de la charla vamos a tener un Zoom, ¿sí? Exactamente. Así que Que el link se pasa después por mensaje. por mensaje exacto, por mensaje privado, ahí lo pueden pedir y ahí vamos a tener se le vamos a pasar el link. Bueno, muy bien, Gaby, soy cristiano y universitario. Es como una afirmación, como hablábamos ayer, radical, ¿no? Radical, o sea, para nosotros no, porque no lo consideramos como algo separado, ¿no? Ser cristiano, tener una fe, creer en Jesucristo, creer en Dios, de ser académicos, de ser universitarios, ¿no? De estar cursando, de estar transitando un periodo de estudios, ¿no? Superiores, pero dentro del ámbito académico, cuando nosotros decimos somos cristianos o yo soy cristiano, como que ¡boom! Es una revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque hay Claro. como todo un concepto de que está como, bueno, el cristiano en realidad no es como alguien académico, no es alguien preparado. No sé si te ha pasado a vos, a mí me pasó. Yo creo que la rareza radica en este sentido. Como bien decías, para nosotros decir soy cristiano y universitario no tiene nada de raro, nada de anormal. Simplemente estamos formándonos profesionalmente. Pero ¿cuál es el punto? Eh, Pasa que en la universidad, ya de por sí, lo que es el estudio, en secundarias también, en primarias, hay como una perspectiva desde el plan de estudio en donde se quita a Dios. Entonces es por eso que uno si dice abiertamente que es cristiano, pareciera como que quedó en la prehistoria, ¿no? Como cómo puede ser que en estos tiempos, pleno siglo XXI, estés todavía creyendo en Dios, como que un poco más te asemejan, viste, a como que crees un mito. Pero yo creo que todo eso viene, esos pensamientos también de desconocer, de lo que, bueno, también un poco vamos a ir hablando, de las grandes evidencias y fundamentos que tiene la fe cristiana. Yo creo que va por ese lado. Claro. Y sabes que coincido con eso. Hay un gran desconocimiento. A mí me ha pasado muchas veces en la facultad que he hablado con compañeros o compañeras y, y no conocen la Biblia. O sea, yo les hablo de la Biblia y sí les he citado versículos y cosas, pero nunca la han leído. Entonces, a veces para criticar algo hay que leer, ¿no? Entonces, Tal cual. hay ese desconocimiento y yo creo que está este concepto, como decimos, porque se ha sacado en el currículum a Dios de base ya, ¿no? En la academia. Yo creo que eso tiene que ver también con algo histórico, ¿no? Del contexto en el cual nos vivimos. A partir de la edad moderna, del modernismo, como hablábamos ayer, empezó una cuestión de una preponderancia a la razón, a la ciencia, a lo científico, descartando y dejando de lado todo lo que tiene que ver con lo metafísico, ¿no? Porque ahora la ciencia es la que puede explicar. Antes en la antigua Grecia eran los dioses, la explicación de los dioses, porque para dar bueno, sentido a lo que nos está sucediendo. En cambio ahora es lo científico, es la ciencia, la razón.
¿no? Entonces, tiene que ver con ese contexto, ¿no? Y tiene que ver con que en Bien. la Edad Moderna también aparecieron muchas revoluciones respecto a eso. El punto también, pero a mí me gusta aclarar lo siguiente, porque pareciera que si uno es cristiano, es como que tiene que poner, o sea, depositar su fe en algo ciego, ¿no? O sea, sin evidencia, sin fundamento, sin respaldo. En realidad no. A ver, la razón y la fe cristiana, porque hay otros tipos de fe, eso también hay que saberlo diferenciar, pueden coexistir. De hecho, por eso existe esto que se conoce como apologética, que viene de la raíz, digamos, de lo que es la apología, la defensa, que proporciona buenas, digamos, razones, buenos fundamentos y evidencias para sostener, digamos, yo tengo, la fe cristiana está bien fundamentada, o sea, en proporción a eso y en base también a datos científicos, como por ejemplo, digamos, la ciencia es algo muy amplio, pero hay distintas disciplinas, como lo es, por ejemplo, la arqueología, que la ciencia, digamos, viene de lo que es conocimiento, si vamos a reducirla a lo que es la palabra, el significado, y la arqueología proporciona un montón de evidencia a lo que es al cristianismo, por ejemplo. Lo que es también la historiografía y demás, eso también. Entonces, esto de decir de que, por ejemplo, si sos cristiano, no puedes tener, digamos, esto del conocimiento, las razones, en realidad no, para mí no es así, precisamente por todo esto que estaba mencionando. Claro, tal cual. Y vos fijate que en realidad la fe y la religión, o la fe y la ciencia, mejor dicho, siempre estuvieron unidas, desde la filosofía de la antigüedad, ¿no? Desde la filosofía medieval, desde, bueno, filósofos o teólogos cristianos católicos como San Agustín, Tomás de Aquino, que propuso las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Es decir, siempre estuvo unida. Luego, en el iluminismo, a través de estos cambios científicos, se quiso separar a la fe de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia siempre estuvo desde los comienzos de la humanidad. Luego nada más en cierta manera, se la puso en un método científico, ¿no? En algo estructurado, bueno, como Galileo Galilei, que fue como el padre de eso. Pero nosotros encontramos esa separación en la universidad, que nos quieren, en cierta manera, No, por separar, supuesto. De hecho, ¿no? es un mito esto de ciencia versus fe. Son distintas disciplinas. La ciencia digamos, se enfoca en lo que es el universo material y quizás no tiene la respuesta a ciertas cuestiones que quizás más mandan al campo filosófico, ¿no? Más del pensamiento y porque no. Por ejemplo, no puede responder la ciencia si Dios existe, por ejemplo, ¿no? Porque no le corresponde. Ok. Pero a lo que voy, sin irme, no hay un conflicto entre ser cristiano y ser científico. Vos nombrabas recién algunos ejemplos. Yo tengo acá una lista de distintos campos por disciplina. Por ejemplo, en lo que es la física está Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin, que fueron todos cristianos, ¿no? Que fueron creyentes. En el campo de la química, Boyle, Dalton, Ramsay. En el campo de la biología tenés a Rye, a Mendel, a Pasteur. En el campo de la geología, Steno, Wormwood, Agassiz. En el campo de la astronomía, a Galileo, a Kepler. Bueno, hay un montón, una lista que tampoco voy a poner a nombrar a todos, pero este conflicto es algo que surge, es dentro de todo reciente en la historia de la humanidad, lo que es el supuesto conflicto entre la fe y la ciencia. Y es algo que también se escucha mucho en la universidad. Claro. Es un conflicto que ahora está dentro del contexto del posmodernismo, podríamos decir. Sin embargo, es como una trampa que también hacen los académicos no cristianos, porque dicen, bueno, ahora en realidad lo que está predominando es el escepticismo, ¿no? La cuestión de la duda, pero no la duda metódica que proponía Descartes, sino como algo más, bueno, dudo por dudar en realidad, ¿no? Claro. Entonces, esta cuestión escéptica, y a mí me ha pasado en la universidad, por ejemplo, un profesor de epistemología decía que en realidad lo que estamos viendo por ahí puede ser algo que no existe en la realidad, sino que es algo ilusorio. O sea, como dudar de todo, hasta inclusive de la misma realidad, ¿no? Y ya es una locura porque te Bueno, va llevando a otras cosas. vos fíjate que
es saludable hasta cierto punto ser escéptico si uno mantiene, digamos, una honestidad en la búsqueda de una respuesta. Uno no puede creer todo lo que le vienen, tiene que tener una mente crítica. Ahora, cuando ese escepticismo se vuelve a un extremo de dudar hasta un inclusive de lo que veo, de absolutamente todo, bueno, ahí ya no sería saludable. Ahora, vos fijate cómo es el discurso, porque esas mismas personas, a mí me ha pasado de escuchar que tienen la verdad, y con el escepticismo, que de no creer en nada no podría ser posible la ciencia, porque, digamos, tiene que, digamos, dar respuestas, ¿no? Y desde una mirada objetiva. Entonces tampoco sería posible, no pueden coexistir esas dos cosas. Tal cual, tal cual. Como que algo se quiere separar. Y vos anteriormente nombrabas a ciertos científicos, ¿no? Y también hay filósofos como William Lane Craig, ¿no? O, Sí, bueno, matemáticos como John Lennox, más actuales. sí es Hay Lewis. Lewis, claro, Lewis también. Es decir, hay varios que ahora están tomando un papel protagónico, ¿no? Dentro de la filosofía cristiana, dentro de la teología. Y eso me parece muy bueno. O sea, invadir el campo intelectual es algo también considerable, ¿no? Ujú. Entonces, esta es como una cuestión que nos estamos situando dentro del contexto, ¿no?, que estamos viviendo. Y no sé si estarás de acuerdo, pero me parece que todo esto tiene que ver, todo esto que estamos mencionando, con algo principal, que es la puesta en duda de la verdad. Es decir, Ujú. una cuestión de no solamente de escepticismo filosófico, ¿no?, porque hay varios escepticismos, el escepticismo moral, sino también tiene que ver con un relativismo moral y cultural. Y en eso subyace la puesta en jaque de la verdad, ¿no? Es decir, ahora la verdad ya no es lo que dice el dogma de la fe cristiana, ni tampoco inclusive la ciencia, porque eso es algo del postmodernismo, ¿no? Que inclusive la Ujú. ciencia tampoco se quiere alegar el peso, la carga de poder afirmar esto es así o esto no es así, ¿no? Entonces, ¿vos cómo ves esta cuestión de la verdad en medio de la academia Y y como cristianos? bueno, precisamente el relativismo es algo que se escucha muy de continuo en la universidad, pero si uno se pone, simplemente se detiene un poco y a examinar el pensamiento de esto de lo que sostiene el relativismo, ya su propia premisa o digamos su propio enunciado ya se autodestruye. ¿Por qué? Porque el relativismo sostiene de que no existe la verdad absoluta. Pero para que eso sea cierto, precisamente tiene que ser una verdad absoluta. No sé si me explico. Entonces ya de por sí es contradictorio. Eh, lo mismo que decir de que no existe la objetividad. Bueno, ¿es eso objetivo? Para que sea cierto tiene que ser objetivo. Entonces de por sí ya se contradice. Por supuesto que existe la verdad. De otra manera tampoco existiría disciplinas que, como recién, digo, enlazando también lo que veníamos hablando, que la ciencia que se encarga de buscar las explicaciones, ¿no? Del mundo material, de lo que vemos y demás. Bien. Ahora bien, uniendo esto que estamos hablando a la parte cristiana, ¿no? Porque hablamos de una verdad. O sea, la verdad la podemos concebir en términos lógicos, ¿no? Mm. Yendo un poquito a la academia como lo pensaba Aristóteles en su lógica. Es decir, si digo afuera está lloviendo y voy y me fijo y afuera está lloviendo, efectivamente eso es verdad. ¿Por qué? Porque concuerda Claro. el dicho, el enunciado con la realidad. Ahora bien, yendo también a la parte cristiana, tenemos verdad, pero también verdades espirituales, que trascienden las verdades, podemos decir, naturales, lógicas. Ahora, bien, nosotros como jóvenes cristianos, ¿no?, estamos dentro de la universidad, estamos Ujú. dentro de un campo donde se diluyen o se transmiten también ciertas teorías en contra del cristianismo. Pero para aquellas Ujú. personas que están viendo o que van a ver que no son cristianas, no son creyentes, o son escépticas, agnósticas o de determinado sistema o pensamiento filosófico, ¿qué podemos decir que es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano en la universidad? ¿Qué es un ser cristiano? Bien.
el término cristiano está como muy también manipulado hoy en día, capaz que vas así por la calle y sí, yo soy cristiano, pero pará, o sea, no es tan algo así. Voy a citar a un hermano en la fe que decía, o sea, la camiseta de cristiano, o sea, hay que ponérsela y realmente pesa. Pero a lo que voy, ¿dónde surge el término cristiano? En Hechos 11:26 dice que por primera vez a los discípulos de Jesús en Antioquía se los llamó cristianos, y hasta inclusive era un término despectivo. Pero el término cristiano tiene que ver con tener una relación con Cristo, con Jesús, y con todo lo que eso implica, el hecho de tener una relación. Ser discípulo de Jesús. Jesús dijo, el que me ama, guardará mi palabra. Entonces ahí ya tenés ahí un punto, ¿no? Que es obediente a Dios. Esto también de recibir al Señor por fe en el corazón, tener una relación diaria, no algo no estoy hablando de algo, vamos a llamarlo religioso, de ir los domingos simplemente como rutina y ya está, sino de algo de diario de todos los días, ¿no? Que trasciende a todas las áreas de nuestra vida. Pero básicamente, sin enrollarme mucho, ser cristiano tiene que ver con tener una relación con Jesús, haber creído de que Él no solamente existió, que fue crucificado, sino también que resucitó al tercer día, y precisamente todo lo que implica tener una relación. El hecho de orar, cuando nosotros oramos, no repetimos palabras, hablamos con Dios. Él nos habla también a nosotros. Y sé que como dice también la palabra, ¿no? Para el hombre natural las cosas espirituales le son locura. Entonces puede sonar locura decir que es como que Dios te habla, pero en realidad si uno no lo experimenta, le va a sonar locura. Pero no es difícil. Para aquel corazón que esté dispuesto a creer, Dios se manifiesta. Es más, digo esto y con esto ya te doy el pase. En el libro de los Salmos dice, cercano está Dios a todos los que le invocan, de veras. En el libro de Santiago dice, acercaos a Dios, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Y Jesús también dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Así que, para comprobarlo, uno lo puede explicar, ¿no? Pero a veces hasta las palabras son pocas para poder explicar el inmenso amor, lo que es la relación con el Señor. Pero si querés conocerlo, simplemente necesitas un corazón dispuesto, nada más, con fe, Bueno, y ahí lo vas a conocer. vos sabés que adhiero todo a lo que decís, pero vamos a poner un poco de picante a esto, porque muchos que van a ver no son cristianos como nosotros. Y pueden haber preguntas, ¿no? Inclusive los mismos cristianos tenemos dudas y preguntas. Como dijiste anteriormente, a veces la duda hasta cierto punto puede servir, ¿no? Pero sobrepasarse de eso, no, porque lo principal es la fe, ¿no? En términos espirituales, la duda sería el enemigo, en realidad, de la fe. Ahora bien, muchos pueden decir, bueno, el cristianismo estaría dentro de una religión. Pero ¿por qué el cristianismo sería la religión correcta? Si hay muchas religiones en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia al Dios de la Biblia, al Dios cristiano, de las otras religiones? Esto, ¿a vos Bien, cómo te parece? primeramente, una de las cosas que se escucha mucho es que todos los caminos llevan a Dios o todas las religiones son esencialmente iguales, ¿no? Se supone que todos creen en Dios, ¿no? Bueno, primeramente que esa afirmación parte desde un desconocimiento, de no haberse tomado la molestia de ver por lo menos, a ver qué es lo que cree cada, digamos, valga la redundancia, cada creencia, ¿no? Pero no pueden coexistir al mismo tiempo, por ejemplo, el Islam y el cristianismo. Una verdad se opone a la otra. No puede ser algo círculo y cuadrado a la vez, o es círculo o es cuadrado, o el ejemplo que dijiste recién, no puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo. Entonces, esto es lo mismo. Si el cristianismo es verdadero, implica que precisamente el resto de, digamos, de las creencias, que precisamente sus creencias, aunque pueden haber ciertas similitudes, son realmente la minoría y en cosas que no realmente lo esencial. Pero si el cristianismo es cierto, entonces se opone al resto de las premisas, digamos, y creencias de, por ejemplo, el Islam, por ejemplo, no sé, el budismo, panteísmo, podemos nombrar creencias. Tal cual. Sí, y vos fíjate que está bueno lo que nombrás, me gustó la respuesta porque nombraste el principio de no contradicción. Es decir, uno no puede ser P y no P al mismo tiempo, ¿no? Este principio lógico. Lo mismo con las religiones. Uno no puede unir todas las religiones. ¿Por qué? Porque los dioses que consideran son diferentes. Y las formas y los libros son diferentes. Entonces, todas las religiones no pueden ser verdad. No pueden ser todas verdaderas Claro. porque dicen distintas cosas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería
esa cuestión central. Yo pienso que la cuestión central para diferenciarnos de las demás es la concepción de un personaje sumamente importante para nosotros, Sí, para toda la sí. historia, que es Jesucristo, ¿no? Yo lo presentaría de esta manera, que la tumba de nuestro fundador, digamos, de Jesús, está vacía. En cambio, el resto sigue ocupando con el resto de los huesos. La tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, ya lo dice la canción de Redimidos, ¿no? La tumba de Buda sigue estando los huesos de Buda. Entonces, Exacto. hay algo que diferencia, que es eso, precisamente un personaje histórico, que el cual es Jesús. Claro. Y vos fíjate que no, para ir antes, llevarte antes un poco de la resurrección, que ya te me fuiste ahí, que está buenísimo, que es el hecho, para mí, por excelencia, que nos diferencia. Pero algo fundamental es que Jesús, como personaje histórico, como vos decís, él cuando vino a la tierra como Dios hecho hombre, dio afirmaciones de divinidad, de autoridad, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso, por ejemplo, no lo dijo Buda, ni no lo dijo ningún otro filósofo, ni Nietzsche, ni Freud. Inclusive decían, busquen el camino, ¿no? Decía Buda, yo no soy el Exactamente, camino. sí. Eh, entonces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, ante esa afirmación, ante ese enunciado, tenemos algo importante. Jesús declara ser Dios mismo, ¿no? Es algo que revoluciona y el cristianismo es exclusivista, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa concepción de Jesús como algo diferenciador fundamental respecto a las demás religiones? Y bueno, precisamente lo veo como algo esencial. Jesús todo lo que venía diciendo de estas cosas, inclusive si nos vamos al griego, él decía yo soy, haciendo referencia también a cuando, digamos, el Padre, Jehová, se presenta, digamos, se dice yo soy el que soy. Entonces también ahí se igualaba también con el Padre. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, hay un montón de veces, no es que en una sola ocasión. Reiteradas veces lo daba a entender y lo manifestaba de distintas maneras. Y no solo eso, sino que lo demostraba también a través de milagros. Y yo creo que hay un punto que es el esencial que demuestra también todo esto, que es precisamente la resurrección. Ese es el punto para mí esencial donde se ve también lo que es la deidad de Jesús, ¿no? Claro. Además, déjame decirte algo más, las profecías que hay del Antiguo Testamento, que son más de 300 en lo largo de los libros del Antiguo Testamento, hay profecías, desde el primero hasta el último libro, en donde apuntan también a Jesús. Entonces ya ahí te das cuenta que no era un personaje, digamos, que simplemente pasó, sino de que, ya, mira, para que te des una idea, para que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplan en Jesús por pura casualidad, digamos, porque justo dio la casualidad, y es un número que da más a la edad que dice la ciencia, ¿no? Obviamente, que dice que son más de 13.000 millones, ¿viste? Más de la edad estimada del universo, que dicen. O sea, es un número que ni siquiera se puede decir por la cantidad de ceros que tiene. Inconcebible. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Por eso decía que la resurrección es como el hecho culmine, ¿no? Pero antes de eso, esta cuestión vos decías, de la divinidad de Jesús, ¿no? De la declaración, esta declaración comparándose con el Dios de los judíos del antiguo, ¿no? En Éxodo 14, dice, yo soy el que soy. Y Jesús después dice, luego dice él mismo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, toma el tetragramatón, ¿no? Que es esta cuestión del yo soy, el que soy, que en el griego es el que siempre es, o el que siempre permanece, el que siempre está, o sea, la sustancia, ¿no? La usía en el griego. Entonces, eso está muy bueno que lo hayas mencionado, esta cuestión de la divinidad de Dios. Y respecto a la resurrección, ¿no? Ahí vamos al tema fundamental, que es el hecho que diferencia a las demás. Bueno, algunos dicen, bueno, pero otros dioses griegos resucitaron también, Osiris, Horus, ¿no? Otros mitos paganos. Bueno, pero esos son mitología griega, ¿no? No son personajes históricos como Jesús. Exactamente. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia clara.
Ahora bien, el hecho de la resurrección, ¿qué evidencia tenemos, evidencia probatoria, para creer en la resurrección de Jesús? Por ahí muchos se preguntan del otro lado. ¿Vos cómo responderías? Bueno, ahí está el punto. Y déjame poder, antes que nada, explicar por qué es importante esto. Porque no es simplemente saber un hecho ocurrió, listo, ya está. Vos fíjate lo siguiente, si es verdad todo lo que venimos hablando al principio, y también déjame retomar algo que hablamos al principio, de que el cristiano no deposita su fe en algo ciego, digamos como que anda con una venda en los ojos y cree por creer, sino de que tiene un respaldo su fe. También para, digamos, demostrar que el cristianismo es falso, o la fe cristiana es falsa, hay que simplemente mostrar un solo hecho, no hay que irse por las ramas, simplemente hay que atacar este punto, demostrar que Jesús no resucitó. Siempre me gusta hablar, digamos, con aquellos que son críticos de la fe y demás, eh, invitarlos a que puedan, digamos, ellos mismos investigar honestamente el caso de la resurrección de Jesús, a través de los testimonios históricos, aplicar los principios de la historiografía y poder ver si realmente Jesús resucitó o no. ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo decía, mira, justamente tengo acá abierta la Biblia en lo que es en 1 Corintios 15, y dice Pablo, y si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Jesús no resucitó, entonces se viene abajo el cristianismo, o sea, porque es el fundamento, la roca, la base de la fe cristiana. Ahora bien, vos hablabas recién de esto de las evidencias. Bueno, cualquier hecho histórico hay que aplicar los principios de la historiografía para poder ver si es verídico o no. Hay distintos criterios que, para no extenderme, no voy a enunciarlos, pero precisamente uno tiene que estudiar. Bueno, respaldos históricos más allá de la Biblia existen. La Biblia igualmente algunos como que la descartan, ¿no? Y presuponen que no hay que tomarla en cuenta. ¿Pero por qué? O sea, si querés no la creas como la palabra de Dios, pero sí tenés que tomarlo como lo que innegablemente es, que es un documento histórico. Sí, eso tiene digamos, se escribió en un espacio geográfico y en un tiempo determinado. Entonces, eso hay que tomarlo creyendo, quieras creer o no, que es la palabra de Dios, hay que tomarlo por lo que es. Tiene respaldo evidencial. Entonces, tenemos escritos tempranos, como lo es, por ejemplo, el más temprano, que es esta carta que justamente estaba leyendo de Pablo a los Corintios, y vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, que Pablo da una serie de, digamos, de testigos oculares, que es decir, que presenciaron, que vieron a Jesús resucitado. Entre ellos está, por ejemplo, bueno, obviamente los apóstoles, están las mujeres, está Jacobo, y también está Pablo y más de 500 hermanos. O sea, hay un amplio panorama de gran cantidad de personas. Y también, sacando, digamos, a la Biblia, existen al menos 8 o 9 fuentes históricas que también respaldan, porque hay muchas cosas que no me quiero alargar, ahora te doy el pase, pero hay que explicar ciertas cosas. ¿Cómo es que hubo cambios radicales? Por ejemplo, si la resurrección no ocurrió, ¿no? ¿Cómo se explican, por ejemplo, los cambios radicales de vida en la vida de, por ejemplo, Jacobo, que era un escéptico, que no creía en Jesús para nada, o Pablo, que directamente perseguía a la iglesia? ¿Y cómo se puede explicar ese cambio radical de vida de tener un Pablo, por ejemplo, que perseguía a los cristianos, que los mataba, que los asesinaba por su fe, a que después termine predicando el Evangelio? Lo sabemos la explicación, que tuvo un encuentro con el Señor camino a Damasco. Entonces, hay bastantes cosas que uno tiene que, digamos, si uno se encierra o piensa que la resurrección no ocurrió, entonces tiene que dar explicaciones también de estos otros hechos. ¿Dónde está el cuerpo? Porque en la tumba de Jesús no estaba. Si hubiese estado ahí, cuando los apóstoles estuvieron proclamando digamos, la resurrección de Jesús, lo que nuestros ojos vieron, también dice en lo que es la palabra, ¿por qué no fueron, digamos, los enemigos de los apóstoles y demás a refutar lo que decían? Era tan fácil como señalar el cuerpo en la tumba. Sin embargo, no podían hacerlo porque no estaba. Entonces, ese es el punto. Claro, no, sí, coincido. Coincido que ese es el hecho, bueno, vos lo citaste ahí, a la carta a los Corintios, Pablo lo dice. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es en vano, o sea, cae todo el cristianismo, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Que debemos como cristianos considerar y predicar.
Porque en el ambiente universitario, cuando vamos a evangelizar, si bien utilizamos la apologética, sobre todo para creyentes, para personas o jóvenes incrédulos, o sea, que no son creyentes, pero hay muchas personas que creen en Dios, la mayoría creen en Dios. En Occidente es una sociedad sumamente cristiana o cristianizada, ¿no? Ya en nuestras leyes eso se encuentra permeada, el cristianismo. Entonces, para ellos es importante predicarles a Cristo, pero no solamente a Cristo, sino a Cristo resucitado, ¿no? No solamente a Cristo en la cruz, sino a la resurrección de Cristo. Yo noto, quizás una percepción, no sé si vos lo notás, pero solamente hablamos de la resurrección en Pascua, cuando vamos a comer el huevo de Pascua. Y nos acordamos de que Jesús resucitó. Sí, verdad. Sí, sí. Después, durante el año, bueno, Jesús murió por nosotros, Él nos ama, todo Y en el mejor de los casos, te digo, porque a veces está solamente, viste, el huevito Kinder, el huevo de chocolate y ya está, pero en el mejor de los casos, por lo menos, al menos se habla de la resurrección de Jesús, sí. Claro, claro. Entonces, es como importante destacar que cuando uno va a evangelizar, ¿no? Yendo a lo práctico ahora, más que lo teológico, ¿no? Cuando uno va a hablar a otro joven, a hablar a otro universitario, hablarle de que Jesús resucitó. No solamente murió, sino resucitó. A mí me pasaba de un compañero que cuestionaba las escrituras, algo que dijiste vos, ¿no? Que a veces invalida el Nuevo Testamento, los documentos del Nuevo Testamento, como si fuera algo que surgió por personas que son incultas y demás. No, en realidad un montón de historiadores tomaron esos documentos, le dieron forma, llevaron a un examen exhaustivo, lo pasaron con creces, y de esa manera se ordenó, ¿no? El canon. Entonces, es importante saber que no hay que desprestigiar la Biblia, porque, bueno, por mucho De también hecho, dicen, bueno, sí, te comento una experiencia que me había pasado una vez, sí, hablando con un chico, esto también, ¿no? De nombrar la Biblia y criticarla todo sin haberla leído. Y me pasó una vez de que estaba hablando y justo también le hablaba de esto respecto a la Biblia, y me decía, no, que está lleno de mentiras la Biblia y no sé qué cosa. Y le pregunté al menos, bueno, ¿pero leíste la Biblia? Al menos. No la leí. Bueno, si no leíste, ¿cómo sabes que está llena de mentiras? Entonces, esto que decías vos, por ejemplo, algo que se criticó por mucho tiempo es, estoy hablando, digamos, siglos anteriores, es respecto a respaldo evidencial en lo que es los evangelios en distintos lugares, sitios. Y en estos últimos tiempos se encontraron evidencias en esto que es, por ejemplo, la disciplina de la arqueología, que respaldan. Entonces, todos aquellos que salieron en un principio hablando, diciendo de que no tiene respaldo evidencial y de que es una mentira y demás, tuvieron que, lisa y campechanamente, cerrar la boca por, digamos, las evidencias, ¿no? Incluso existen un montón de libros, y te digo no libros así, sino libros así, bastantes donde simplemente se abocan a la arqueología, ponele, ¿no? Y, y eso como un campo, nomás, como un campo. sí. ¿Qué te parece si leemos un cachito los comentarios? Concuerdo con vos en todo. Dice, la universidad, dice, lean, hoy en día fomenta el ateísmo. Ujú. Sí, tal cual. ¿No? Eso es algo... En varios, mira, yo estudio artes digitales y me vas a decir qué tiene que ver eso con el cristianismo. Mira, hay textos que yo no sé, pero los citan. Citan a Nietzsche, por ejemplo, Dios ha muerto, viste que lo dice él. Y en varias partes me he encontrado con textos que hasta inclusive citan a la Biblia, con una exégesis completamente errónea, con una hermenéutica que deja mucho que desear, pero la citan a la Biblia y demás, todo para denigrarla, ¿no? Todo para supuestamente, no sé, burlarse y demás. Pero bueno, sí concuerdo de que es como que ya desde los planes de estudios se fomenta el ateísmo. Tal cual. Y algo hablamos en estos días nosotros respecto al ateísmo. Yo te di la visión de que para mí el ateísmo ahora, si bien existe, pero no está tan de moda. Ahora aparecen más visiones agnósticas, escépticas, por lo menos en mi experiencia en lo que es la universidad, ¿no? Es algo como más... lo que pasa es que el ateo tiene la carga de la prueba de demostrar que Dios no existe, ¿no? Porque si uno afirma
Dios no existe, tiene que dar evidencia de que Dios no existe. Y es muy, Claro, muy difícil eso, demostrar que Dios no existe, ¿no? Entonces, tal cual. ahora, ¿qué sucede? Bueno, yo soy agnóstico, no sé si Dios existe o no existe. O es imposible llegar a conocer eso, ¿no? Entonces, hay como distintas corrientes que se están dando dentro de la universidad. No sé si te ha pasado también alguna de esas corrientes. Sí, encontramos, más allá de que pueda haber más o menos, están. Pero también me pasa de ver de que muchos directamente es como que tocan de oído y repiten. Ni siquiera son ateos, por ejemplo, militantes y demás, no, simplemente esto, lo mismo que el relativismo, lo repiten, lo escucharon una vez y ni siquiera se lo cuestionaron ni se pusieron a observar esa cosmovisión, esa manera de pensar, ¿no? Y ver todo como cuán colador la gran cantidad de agujeros que tienen, ¿no? Y cómo es que se discurre todo y se cae todo, digamos, lo que están sosteniendo. Pero sí, sí me pasa de inclusive haber conocido, haber charlado, que sostienen, pero basta con simplemente hacerle ver un poco, ¿no? Eh, yo creo que está bueno me gusta y es saludable cuando se puede entablar un diálogo siempre en el marco del respeto. Yo siempre, nunca tuve problema. Como también hablamos hace un rato, a mí como cristiano, el poner a prueba mi fe no me pone en crisis, al contrario, me beneficia. ¿Por qué? Porque al poner dudas, preguntas y empezar a examinar y usar, digamos, esto que hablamos, la ciencia, encuentro con que no quita mi fe, sino que la respalda, la fortalece. Entonces, creo que también va por ese lado. Sí, a mí me pasa lo mismo. Realmente está ese concepto, por ahí un poco más de la iglesia más antigua, de que bueno, uno va a la universidad y lo van a transformar, va a perder su fe. Y en nuestro caso, se ve que en tu caso y en el mío también, no fue así. Fue lo contrario, reforzó nuestra fe. ¿Por qué? Porque la ciencia justamente refuerza lo que la palabra de Dios, que es la verdad, ya dijo. Entonces, es importante esta cuestión, ¿no? De volver al tema de la verdad. El hecho histórico de la resurrección es una verdad, más allá de las corrientes que puedan haber, más allá de las formas de percibir a Jesús o las interpretaciones que se hagan de la Biblia. O sea, el hecho está demostrado, ¿no? Como vos dijiste, hay hechos específicos respecto a la resurrección, ¿no? Los testigos, que el cuerpo no estaba, que es imposible que lo hayan robado, porque la guardia romana, también tengamos en cuenta, que era una guardia sumamente difícil de poder eludir, ¿no? Entonces, No, tenemos sí, tal ciertas cual. evidencias de que los testigos que fueron, como menciona, a varios, no solamente a los discípulos, sino inclusive a enemigos, inclusive a incrédulos Jesús se presentó, ¿no? Y más de 500. Y una objeción también, para agregar lo que decías, es, bueno, pero estaban alucinando. Bueno, pero ¿cómo es posible que alucinen más de 500 personas? Es imposible. Bueno, Eso, pero ahí, mira, yo sé que vos estudiás psicología y quizás podés usar una terminología más adecuada, yo quizás puedo explicar más con manzanas, pero la alucinación es una experiencia que está enfocada en una persona, no es algo en conjunto. Esto es lo mismo como pretender que 500 personas sueñen lo mismo. O sea, es imposible. No existe caso, inclusive, en toda la historia de la humanidad, como para presentar de ejemplo como antecedente. Eso ya está recontra refutado, inclusive los críticos de hoy en día no utilizan esa teoría de la alucinación, porque es absurda, o sea, no se puede sostener ni un segundo, en un momento que ya lo decís ya se cae por su propio peso, por la gran cantidad también de testigos oculares que hubo. Pero la alucinación, si fuese un solo testigo, bueno, se puede considerar, pero dada la gran cantidad de testigos oculares que hubo, inclusive las conversiones, una alucinación no te lleva a convertirte. Cuanto mucho se te pasa la alucinación y ya está. Pero digamos no. Ese sí, o sea, si se utiliza una objeción, ese es el peor camino para comenzar. claro. Aparte de lo que decís vos, que es subjetiva la alucinación como hecho psicológico, la alucinación tiene que ver con la esquizofrenia, digamos, con manifestaciones positivas de la esquizofrenia. Positiva no porque sea bueno, sino porque hay hechos, síntomas que sean de forma concreta, ¿no? La alucinación es algo que se da.
en cuestiones de esquizofrenia, pero además habría que probar que todas esas personas estuvieron alucinando. O sea, hay que dar evidencia de que efectivamente, y eso es imposible también, es una hipótesis que como También. si ya cayó, ¿no? Entonces, Gaby, podemos ir como redondeando. ¿Qué consejos podríamos dar? Antes, igual de hacerte la pregunta, quiero decir que luego del vivo vamos a tener un Zoom con preguntas, donde vamos a estar respondiendo con Gaby, y principalmente Gaby, y vamos a, vamos a poder charlar de algunos temas. Por ahí, ahora estamos hablando de que el cristianismo es la religión correcta, que es la religión verdadera, o es la fe, mejor dicho también, para los que no les gusta la palabra religión, es la fe genuina, verdadera, y que se expresa en Cristo, en la divinidad de Cristo, que Dios es el Dios que se hizo hombre, que murió, vivió una vida santa, murió, resucitó al tercer día por el perdón de nuestros pecados. Si depositamos nuestra fe en Él, tenemos salvación eterna. Ese es el hecho central, ¿no? Pero, ¿qué consejos podemos dar a los jóvenes cristianos universitarios que se encuentran con estas filosofías y que quieren dar el evangelio, este evangelio que estamos presentando, que nos hace diferentes a las demás religiones, a los demás sistemas de pensamiento, dentro de una cultura posmoderna donde ataca fuertemente a la fe cristiana? Bien, si el consejo está dirigido a cristianos universitarios, primero, no avergonzarse de la fe, porque no hay motivo para avergonzarse. No estamos robando, no estamos haciendo nada malo, al contrario, estamos haciendo un beneficio porque conocemos que es la verdad. Conocemos por la experiencia, pero también por esto que hablamos de las razones. Entonces, como primer punto, no avergonzarse, como dice en la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El libro de Romanos dice eso. Y otro de los consejos es defender la fe y capacitarse. Y para eso voy a citar un versículo que está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, lo voy a leer un poco más adelante. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con amor, con paciencia y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, en palabras más sencillas, estén preparados para dar una respuesta convincente, fundamentada, para aquellos que demanden o les pregunten ¿por qué somos cristianos, por ejemplo? ¿Por qué sos cristiano y no sos musulmán? ¿Por qué sos cristiano y no sos mormón? Bueno, existen respuestas. A veces pasa de que quizás, a ver, también quiero dejar en claro esto. Uno para ser cristiano no necesita estudiarse, no sé, hacer 15 años de estudio y después de eso recién comienza a ser cristiano. No, siempre digo lo siguiente, la mayor evidencia que podés tener, o que pueden, digamos, aquel que está del otro lado, la mayor evidencia que puedes tener de que Jesús es real es tus rodillas y tu corazón. Ahí lo vas a conocer. Ahora, hay veces que quizás hay ciertos obstáculos, ciertos impedimentos que a la persona no le permite creer que tienen que ser eliminados, para que luego sí, con ese paso de fe, conozca a Jesús, porque se trata de una relación, ¿sí? Entonces, como consejo, y para ir redondeando, que no tengan miedo, porque aquellas preguntas que parecen difíciles a primera vista, yo siempre hago este ejemplo, son como una pared que vos la ves y ¡fua! ¿Qué pared? Pero te apoyás así y se cae, pues una pared de tergopol. O sea, no tiene, no es sólida, ¿sí? A lo largo de la historia muchos críticos hubo respecto a la fe cristiana, que criticaron la fe cristiana, y no la debilitó, al todo lo contrario, la fortaleció, como recién nombraba, por ejemplo, a William Lane Craig, que es uno de los filósofos cristianos contemporáneos, muy reconocidos, que hasta inclusive Richard Dawkins se negó a tener un debate con él, pero porque precisamente sabía lo que eso implicaba, porque no iba a poder sostenerse su ateísmo, ¿no? Entonces, existen respuestas, no tengan temor a dudar siempre y cuando enfoquen esa duda en el lugar correcto, ¿no? Porque existen respuestas adecuadas, correctas, como también existen respuestas equivocadas. Entonces, buscar en el lugar que corresponde la respuesta. Pero insisto en esto, el hecho de poner a prueba mi fe, digo, la fe del cristiano, no debilita, sino al contrario, fortalece, ¿sí? Así que eso simplemente. Muy bien. Buenísimos consejos, Gaby.
y fundamental para saber y reconocer que si bien somos hijos de Dios, debemos proclamar siempre, ¿no? En todo tiempo y lugar, sin, como dijiste vos, sin avergonzarnos, y sabiendo que tenemos una verdad, que es la verdad absoluta, que esa verdad es Cristo, que es el mayor tesoro que nosotros podemos brindar a alguien, que es la salvación de su alma, ¿no? Así que, bueno, muy bien. Creo que hay un montón para decir y lo vamos a seguir en Zoom con las preguntas que tengan respecto a lo que estamos hablando, también respecto, si tienen sobre el teísmo filosófico o dudas de por qué Dios permite el mal o cuestiones así, preguntas que tengan ustedes o dudas que tengan como cristianos respecto a lo que estuvimos hablando, lo pueden hacer y con Gaby vamos a estar hablando y charlando y contestando dentro de lo Entre posible, unos ¿no? mates, ¿Eh? entre ¿Cómo? unos mates ahí charlando, que va a ser, digamos, más informal en eso. Más Incluso si quieren abrir informados. una experiencia. Claro, una experiencia de lo que ustedes vivieron o están viviendo en la universidad, qué es lo que piensan y que podamos charlar respecto a eso. Así que ahora nos vamos al Zoom. Eh, pasen, pidan el link por mensaje privado, ya sea en un LP para Cristo o en Cultura de Luz y en UNC también, ¿no? Vos, Javi, también. Un para Cristo es el usuario. El UNC para Cristo, ahí Gaby va a estar enviando o quien maneje el link para así nos conectamos. Ahí Lean pasó también el ID y el código de acceso también para los que están ahora en vivo. Ahí está, bueno, ahí pueden hacer captura de pantalla o anotar si tienen un lapicito ahí cerca y ya nos Y si no, de conectamos. último nos escriben, le pasamos el link para no estar, viste, con los números Claro, ahí, pero sí, de alguna manera les vamos a hacer llegar el link. Eh, así que, bueno, muchas gracias Gaby. Bueno, seguimos hablando ahora en el Zoom y gracias a los que estuvieron conectados del otro lado. Dios los bendiga mucho. gracias a vos por la invitación y por este tiempo. Realmente una gran honra. Gracias Gaby. Bueno, seguimos en el Zoom. Hasta luego. Dale. Bueno, ahora seguimos en el Zoom, gente. Así que pidan el link a la cultura o, si no, a un LP para Cristo. Y ya vamos cerrando. Bien. El tema es que no sé cómo se cierra esto. Hace un montón que no uso el vivo. Así que bueno, igual vayan yendo. Y seguimos por ahí, ¿sí? Bueno, hasta luego. A ver.